Hola, buenos días, bienvenidos un día más a vuestro canal, una persona entre mil como tú. En el vídeo de hoy os voy a comentar un poquito eso que hablamos en la presentación. Os comenté en la presentación que yo estaba realizando esto por terapia. Entonces os voy a explicar un poquito cómo llegué hasta aquí, qué es lo que me pasa, cuándo empezó todo y qué tipo de terapia estoy siguiendo a día de hoy, ¿vale? Bueno, pues vamos a ver por dónde empezamos. ¿Qué es lo que me pasa? Yo llevo muchos años, ya empecé como a los 24 años y desde entonces en mayor o menor medida tengo ansiedad con ataque de pánico y fobias que han ido creciendo o bueno, hay veces que se han ido manteniendo, hay veces que han sido más fuertes y un poquito así, pero es cierto que he tenido dos etapas muy grandes, ¿vale? Esto, como os decía, me pasa desde los 24, 25 años, más o menos. Y cómo me di cuenta yo que había algo que estaba fallando, que me pasaba algo. Pues la primera vez que dije algo está pasando fue porque iba conduciendo por la autopista y en medio de la autopista se me quedaron los brazos y las piernas dormidos. Entonces, claro, yo me llevé un susto muy grande. Tuve que salirme de la carretera, yo estaba como a unos 80 kilómetros de mi casa, tuve que llamar a mi padre para que vinieran a por mí, porque no era capaz de conducir, de seguir el trayecto. Además es que me pasó adelantando un camión, entonces las sensaciones fueron muy grandes y además era de no entender qué está pasando o qué es, porque estaba claro que algo me estaba pasando. Entonces, a raíz de ahí, ese fue el primer ataque de pánico que yo no lo supe, o sea, yo lo sé a día de hoy porque ya son muchos años trabajando pero en ese momento lo único que dije es que ¿qué está pasando? Hay algo que está fallando en mí y yo de hecho pensé que no era a nivel psicológico, sino que era a nivel físico. Entonces ahí fue cuando empezaron las pruebas. Empezó todo, empezaron a mirarme los médicos, empezaron a buscar todo tipo de cosas, hasta epilepsia, por ejemplo, y la conclusión que llegaron al principio es que eran subidas de tensión, porque claro, evidentemente, cuando a mí me dan esos ataques de pánico o esas crisis de ansiedad tan grandes, sube la tensión. Entonces, pues bueno, yo no le di importancia, dije, bueno, pues son subidas de tensión, algo pasajero. Estuve yendo todas las mañanas al médico a que me tomara la tensión para ver que eso había sido algo puntual y que se iba a cambiar, y en principio ahí quedó la cosa. Esto fue como mayo, por ahí aproximadamente, y ese mismo año, cuando yo hice los 25 años, mis amigas me celebraron el cumpleaños, estuvimos por ahí, esto fue en julio, salimos como todos los años, pues bueno, claro, 25 años, te vas de fiesta. Y cuando llegué a casa, yo estaba sola ese fin de semana, yo vivía en ese momento con mi padre, estaba sola y bueno, pues yo me fui a dormir. Me desperté al día siguiente, bebí agua, me entró hambre y me preparé algo de comer. Pero cuando voy a empezar a comer, veo que no puedo. O sea, literalmente, mi garganta se cerró, no podía comer. Intenté beber agua, no podía, me empecé a asustar muchísimo. Y ahí fue cuando yo viví mi primera crisis de ansiedad, siendo consciente bueno, realmente no era consciente, no os voy a mentir, siendo consciente de que algo pasaba que no era a nivel físico. ¿Por qué? Porque yo no podía comer, no podía tragar,
empecé a no poder respirar. Yo llamé a mi padre porque mi padre otra vez estaba como a unos 120 kilómetros de mi casa, yo estaba sola en mi casa. Llamé a mi padre: papá, algo me está pasando, no sé qué es, no puedo respirar, me cuesta respirar, me estoy mareando, me voy a caer redonda, porque los síntomas que empezaron fue no puedo respirar, se me cierra la garganta, me mareo, tengo la sensación de que me voy a caer al suelo, tengo la sensación de que todo se mueve. Entonces, pues yo llamé a mi padre, claro, me agobié muchísimo porque no había nadie que me pudiera ayudar. Me acuerdo que salí en pijama, llamé a la vecina no estaba. Entonces mi padre llamó a mi prima y a mi tía y vinieron lo más pronto posible a mi casa, pero claro, tardaron como 20 minutos. Yo le decía a mi padre: por favor, no me cuelgues, no me dejes sola de alguna forma, porque no sé qué me está pasando, no soy consciente de lo que me está pasando. Entonces ya vino mi prima y mi tía, que al final yo creo que esto también es un poco rasgo familiar, porque ellas sí que lo habían sufrido, y me relajaron, me dieron una pastilla, me tomé una tila y me quedé dormida. En ese momento yo digo, mi prima me dice: Marta, esto es un ataque de ansiedad. Y yo digo, ¿cómo? ¿Cómo es esto? ¿Qué es un ataque de ansiedad? No entiendo. Entonces en ese momento yo empiezo mi terapia, la primera vez que empecé terapia, con mi psicóloga de ese tiempo. Y voy a psicóloga y a psiquiatra. Y el psiquiatra me dice: Marta, necesitamos medicarte. Y yo dije, no quiero medicarme. Voy a empezar con el psicólogo, voy a empezar a hacer terapia y no quiero medicarme. Y la psiquiatra me dijo: vale, no te vamos a medicar, pero si tienes otra crisis como la que has tenido ahora, tienes que empezar con la medicación. Y yo no entendía nada, yo decía, no entiendo. Es cierto que esto ha venido arrastrado porque tuve muchos problemas anteriormente, me tuve que enfrentar a cosas que a lo mejor con mi edad no me tenía que haber enfrentado, pero ya habían pasado unos años, yo me encontraba mucho mejor, notaba que estaba rehaciendo mi vida, que la situación en general era mucho mejor, entonces no entendía por qué me estaba dando en ese momento. Y la psiquiatra, como os digo, me dijo: Marta, si te vuelve a dar, te tenemos que medicar. Y yo dije, vale, bueno, pero vamos a esperar a que me dé. De momento voy a empezar con mi psicóloga, con mi terapia, y vamos a empezar a esperar ese momento, no vamos a adelantar cosas. ¿Qué pasó? Pues que no tardó nada en llegar ese momento. Como a las 2-3 semanas, me acuerdo perfectamente del día porque al día siguiente era la boda de mi prima. Entonces yo llegué de trabajar y había quedado con mis amigas para tomar algo debajo de mi casa, en una terraza. Era verano, pues en una terraza nos tomamos algo y también. Y yo me acuerdo que ese día estaba bien, pero estaba sentada en la terraza, mis amigas estaban tomando una cerveza, yo dije, no quiero alcohol porque no quiero beber alcohol porque no sé si tiene algo que ver. Porque como la otra vez había salido de fiesta y al día siguiente me había dado y yo no estaba familiarizada con este mundo, pues dije, no quiero alcohol, a ver si va a ser de esto, que me sienta mal y yo qué sé. Bueno, pues no sé si me bebí un Aquarius, no sé qué me bebí, y llegó un momento que yo me empecé a encontrar mal. Yo estaba sentada en esa terraza y me empecé a encontrar mal. Dije, me voy a casa, me fui rápidamente a mi casa, me puse el pijama, pero entré ya en un bucle, porque esto, el problema de los ataques de pánico es que cuando te empieza a dar es muy difícil pararlo. Tú lo puedes parar antes, pero cuando ya estás metido es casi imposible. Entonces, nada, me empezó a dar y ese fue el peor ataque de pánico que yo he tenido en mi vida. En ese momento mi sensación fue de muerte inmediata, yo me acuerdo que llamé a mi padre, llegó mi padre súper rápido y yo le dije, papá, no me lleves al hospital porque no voy a llegar, o sea, me estoy muriendo. Ella dramática como siempre, pero la sensación es esa, la sensación es, ya está, se ha acabado, no pasa nada, fin. Entonces yo le dije, papá, no me lleves, me estoy muriendo, yo creía que me iba a morir,
no podía respirar, en ese momento se me hinchó la lengua, no podía tragar, no podía estar de pie porque me caía redonda, mi sensación era que yo necesitaba aire, mi padre me dijo no, o sea, yo estaba en pijama porque dije abajo, bueno, me subo, me pongo el pijama, me meto en la cama y chimpún, mañana será otro día. Pues no. Mi padre me llevó al hospital, me pusieron oxígeno, me dieron la medicación, se fue pasando, pero ese tramo creo que fue el peor ataque de ansiedad que yo he vivido en toda mi vida. O sea, no se lo recomiendo a nadie. También pasa por el desconocimiento, porque no sabes qué está pasando y tú estás notando que te vas a morir. De verdad, es una sensación real lo que sientes. O sea, cuando veáis a alguien que le da por primera vez, no digáis, madre mía, qué exagerada, qué dramática, qué dramático, le está dando un ataque de ansiedad. No, lo que siente esa persona es que se muere. En fin, ya ha llegado a tu final, todo bien, se acabó. Entonces estuve en el hospital, me pusieron oxígeno, me pusieron la medicación, me fui a mi casa, al día siguiente me fui a la boda, dije, bueno, de Perdidos al Río, vamos a disfrutarla, la disfruté como nunca, y cuando me volvió a tocar psiquiatra me dijo, no, Marta. O sea, si esto fue un viernes, el psiquiatra me volvió a tocar el miércoles. No puede ser, te tenemos que medicar. Entonces dije, bueno, vale, lo he pasado tan mal. Cuando lo pasas tan mal dices, vale, adelante. Es muy importante que sepáis que la medicación no es la solución, que la medicación es la muleta para tú poder, cuando te rompes una pierna y te ponen unas muletas, para tú en ese momento que estás fatal, poder seguir adelante, pero no es la solución. Esto ya si queréis haré otro vídeo explicándoos cómo han sido mis etapas con medicación y cómo ha sido todo y qué es lo que yo pienso de la medicación. En ese momento a mí me diagnostican depresión con trastorno de ansiedad, estoy medicada 6 meses, estoy con terapia, con el psicólogo, y esa terapia aproximadamente yo estoy, no sé, unos 2 años, 3 con el psicólogo. El psiquiatra a los 6 meses me dio el alta y bien. Bueno, pues pasó el tiempo bueno, pues yo sí que es cierto que en algún momento había tenido un poquito más de sensación de ansiedad, o sí que es cierto que en un momento tuve que ir al hospital otra vez porque me había dado un ataque grande, pero mi vida siguió hasta este año. Entonces, este año, la semana antes del confinamiento, fue otra de las peores semanas de mi vida. Yo el 14 de marzo me casaba, tuve que cancelar la boda, que esto también os lo contaré en otro vídeo porque creo que es interesante. Y en ese momento, como a los 3 días de estar confinada, empecé a escuchar en la televisión, o sea, yo lo había pasado fatal esa semana, pues por toda la cancelación, por todo lo que tuvimos que vivir, o sea, fue una sensación horrible. Entonces nos confinan y a los 3 días, 4 aproximadamente, yo empiezo a escuchar es que no hay respiradores, pusieron la canción con la que yo iba a entrar en la boda y fue otra vez, vale, o sea, mi sensación fue otra vez, no puedo respirar, me está dando, pero yo era consciente. Ya cuando tú sabes lo que te está pasando, es todo de una forma distinta. Entonces yo era consciente de ello. ¿Qué hice yo? Llamar a una psicóloga. Busqué una psicóloga de urgencias, hablé por teléfono porque además yo era consciente de que no podía salir de mi casa, que no era el momento para ir a un hospital y que no había opción. Con lo cual llamé a una psicóloga, estuve hablando con ella. En el mismo momento que me estaba dando, llamé y le dije, no puedo respirar. Me está dando un ataque de ansiedad. Se pasó. Estuve haciendo terapia durante la cuarentena una vez a la semana, estuve haciendo mi vida, estuve trabajando, estudiando, bien, y se pasó, y entonces como yo me empecé a encontrar mejor, dejé la terapia. Grave error, nunca dejéis una terapia así porque sí. Llegó el verano, me fui de vacaciones, volví de vacaciones y para yo poder llegar a mi trabajo,
tengo que cruzar un paso de cebra súper grande que hay en mitad de la Castellana. Tengo que atravesar la Castellana. Quien seáis de Madrid conoceréis que es gigante. Entonces yo me quedé, crucé, pero me quedé en la mitad. Entonces en la mitad hay un sitio donde los peatones se pueden quedar, pero es súper estrecho. ¿Qué pasó? Que yo empecé a notar cómo venían coches de adelante, cómo venían coches de atrás. Me empecé a agobiar, no podía ir a ningún sitio. En ese momento sí que no podía salir de ahí porque, claro, me atropellaban. Me dio grande, pero bueno, dije, vale, Marta, te puede dar a ti y te puede dar a cualquiera. Estás agobiado, es un sitio... estás agobiado, no es un sitio cómodo para nadie, en verdad. Y bueno, pues lo dejé. Es cierto que empecé a tomar tila, valeriana, pero esto no acabó aquí. Pues me empezaron a dar mientras íbamos en el coche de copiloto, me empezaba a poner fatal, me empezaban a dar, tenía que subir el aire acondicionado a tope, el aire en la cara, y luego me empezaron a dar cuando yo iba por la calle. No me había pasado nunca. O sea, yo he tenido muchas fobias y he ido cogiendo fobias, como puede ser, pues... yo de pequeña tenía una, que era a los perros. Luego a los aviones. Luego a conducir. Ahora ya me empezaron a dar de copiloto. Y la última, que fue la peor de todas para mí, porque yo soy una persona que le encanta estar en la calle, que le encanta dar paseos gigantes, que siempre está en la calle, me encanta. Y es la agorafobia. Empecé a pasarlo muy mal, salía a la calle y me agobiaba, me ponía a llorar, no podía, no era capaz de avanzar, fatal, me empezaban a dar, no podía más, hasta que un día no fui capaz de salir de casa. Me puse la ropa para irme a trabajar y cuando fui a abrir la puerta, no pude. Pero bueno, entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo ahora? En ese momento, pues bueno, evidentemente tuve que volver al psiquiatra, tuve que volver a tomar medicación. He estado, la semana pasada me dieron el alta psiquiatra, he estado como poquito, he estado unos 4 meses con medicación y esto es parte de mi terapia, como os comentaba. Ahora mismo estoy haciendo 3 terapias. Son 3 psicólogos, ¿vale? Porque el psiquiatra ya me ha dado el alta, yo no tengo ningún tipo de medicación. Entonces tengo un psicólogo, una psicóloga que me trata las fobias, sobre todo, que se centra sobre todo en fobias. Entonces la agorafobia está casi del todo superada, yo ya soy capaz de salir a la calle. Ya, si queréis, os voy a ir haciendo vídeos de cómo hacer esto, cómo lo superé yo, porque creo que es muy interesante, sobre todo para personas que lo están pasando y sobre todo para normalizarlo, jolines, que al final te sientes muy solo con estas cosas porque la gente no te entiende. Entonces estoy trabajando con una de las psicólogas las fobias, estoy trabajando con mi otra psicóloga, pues poner palabra a los sentimientos, los deseos, hacer cosas que te gusten, que aquí es donde viene esta parte del canal. Yo estoy haciendo un canal, pero pues puedes ir a clases de teatro, puedes ir a clases de cocina, puedes ir... O sea, al final lo que a ti te mueva y que a ti te cree esa ilusión. Y otra súper interesante, que yo no la había probado nunca, y es que estoy haciendo hipnosis clínica. Sé que es algo que os va a resultar raro, pero es también súper interesante. Entonces, pues bueno, es un poquito lo que os quería comentar en el vídeo de hoy, que se me está haciendo gigante y no quiero. Entonces, ya sabéis, como siempre, de momento por hoy lo vamos a dejar, pero suscribiros, darle like, activar campanita, dejarme comentarios que me encanta leeroslo. Y si queréis os iré explicando más cosas de estas porque me parece muy muy interesante. Os voy a dejar por ahí atrás también el canal de Instagram para que lo podáis ir viendo. Y nada, que por hoy os dejo, que muchísimas gracias, que espero que alguien os ayude, que os parezca interesante y nos vemos la semana que viene. ¡Hasta luego!